Me llamo Damián, vivo en Querétaro y tengo 19 años, pero esto que les voy a contar fue hace 10 años. Siempre me he visto rodeado de cosas extrañas, ya que mi papá viaja mucho por su trabajo. Le gusta traer cosas de lugares que visita, sobre todo los que tienen que ver con cosas oscuras y misteriosas. Siempre está hablando de esos temas y hasta se sabe algunas palabras en diferentes idiomas. También colecciona cosas como amuletos y algunos aditamentos de hechicería. En aquel entonces mi padre regresó de un viaje que hizo al extranjero, y como siempre, trajo algunos recuerdos, cosas que compra para él, pero en esta ocasión trajo algo para mí, ya que era mi cumpleaños. Cuando miré el regalo era una máscara extraña. Le pregunté a mi padre qué tipo de máscara era, pero me contestó que no tenía ni la más mínima idea. La había comprado en un bazar que se veía bastante antiguo. Esa máscara era bastante rara. Lo primero que noté es que cambiaba de color según donde le pegara la luz. Entiendo que existe la tecnología suficiente para construir algo así, pero la máscara era demasiado antigua. Se le notaba en el material, además de que desprendía un olor muy desagradable. Lo primero que hice fue ponérmela sobre mi cara y mirarme al espejo. Cuando me miré me dio mucho escalofrío, pero parecía la máscara de un brujo o tal vez de un vudú. La puse frente a mi cama colgada en la pared para estarla viendo y ahí se quedó. Los huecos donde iban los ojos tenían un aspecto peculiar. No tenían nada dentro, ni una delgada tela ni nada, pero daba la sensación de que no eran huecos realmente. No sabría cómo explicarlo mejor. Podría decirse que la máscara tenía vida propia. Esa noche me dormí temprano porque al otro día iba a ir a la escuela, pero antes de amanecer me despertó un ruido muy fuerte. Rápidamente miré a la pared y mi máscara no estaba. Me sorprendí bastante, pero solo había caído al piso. La levanté y de ahí no pasó nada más. Revisé la máscara para estar seguros que no le había pasado nada con el golpe, pero cuando la agarré, tuve una sensación muy extraña. Al segundo día también me desperté en la madrugada por un ruido igual que la noche anterior. Con asombro miré que la máscara estaba en mi cama, como si tuviera su vista dirigida hacia mí. Me asusté un poco y le puse un trapo arriba para que no me estuviera mirando. Intenté dormir de nuevo, pero fue imposible. Tenía esa sensación de que todo el mundo conoce, esa incomodidad de saber que estoy siendo observado, de saber que estoy corriendo peligro en ese momento. Me estaba poniendo muy nervioso y comencé a sudar. Sentí que me estaban temblando los pies y las manos. Quería moverme, pero no podía. Es como si me hubiera paralizado por completo. Así estuve hasta que me quedé dormido. A partir de esa noche empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que la máscara me hablaba y se reía de mí. Veía cómo se dirigía hacia mí para morderme. Despertaba todo asustado y empapado de sudor. Me sentía bastante cansado. Pensaba que era porque no dormía bien, o a veces me mareaba y tenía ganas de vomitar. Pensé en decirle a mis padres para ir al médico, pero me aguanté para no preocuparlos. Después las pesadillas se hicieron más feas. Soñaba con una mujer que traía esa máscara y empecé a amanecer con rasguños por todo el cuerpo. No sabía por qué, ya que no tenía ninguna mascota para que me hiciera sus rasguños. Con miedo esperaba la noche, ya como a la 1 o 2 de la mañana, miraba una silueta de esa mujer portando la máscara. Se encontraba en un rincón de mi cuarto y me miraba fijamente, amenazándome. Hasta ese punto esa mujer nunca había intentado acercarse hacia mí. No hacía nada. Simplemente se limitaba a observarme desde la esquina. Al principio no quería comentarle a mi padre por temor de que no me creyera, pero después de estar viviendo esas cosas, ya no pude aguantar y se lo comenté, y como era de esperarse, no me creyó. Pero esa misma noche, al estarle yo comentando las cosas, mi padre decidió dormir en mi cuarto para ver qué es lo que sucedía. Bajamos un colchón y ahí se acostó, pero a pesar de que mi padre estaba ahí conmigo, yo tenía mucho miedo de la máscara. Fue una noche terrible. Apenas me dormí y ya tenía pesadillas. Soñé un camino muy largo y oscuro. Me faltaba poco para alcanzar la salida, donde sentí una presencia detrás de mí. Cuando miré hacia atrás, descubrí que era la mujer de la máscara quien venía sobre mí. Intenté correr en mis sueños, pero me atrapó del cuello y empezó a ahorcarme. Cuando me desperté, sentí la falta de aire. Me acordé que allí estaba mi padre, pero ya que estaba completamente despierto, sentí que me agarraron del cuello una vez más. Me quedó claro que el sueño había terminado. La mujer de la máscara me estaba ahorcando. No podía verla, pero sentía sus heladas manos alrededor de mi cuello.
presionado para que me quedara sin aire. Además no podía hacer nada debido al miedo. Estaba intentando zafarme. Lancé patadas y golpes al aire, pero uno de ellos le dio a mi padre, quien despertó asustado y me dijo que no pasaba nada. Increíblemente, cuando encendió la luz, no había nadie en la habitación. Mi padre me dijo que estaba bien, que solo había sido una mala pesadilla. Quiso agarrar la máscara, pero lo soltó rápidamente, ya que dijo que estaba muy caliente. Luego de eso me agarró con fuerza y me dijo nervioso que nos fuéramos de ahí. Salimos de mi cuarto y me contó lo que había pasado. Miró a una mujer parada en un rincón de mi cuarto, con la máscara puesta. Por primera vez lo miré preocupado, hasta un poco temeroso, como nunca antes lo había visto. Esa noche yo fui quien se quedó en el cuarto de mis padres. Ya al día siguiente temprano por la mañana, hablamos con mi madre con cuidado de no asustarla demasiado. Finalmente, decidimos tirar la máscara. Yo entré a mi cuarto por ella, ya que en el día no pasaba nada. Cuando abrí la puerta, todas las cosas de mi cuarto estaban movidas. Habían rasguños en algunos muebles y la máscara no se veía por ningún lado. Salí corriendo mientras escuchaba cómo mi cama era lanzada contra la pared. Mis padres también salieron de sus cuartos y todos nos fuimos al patio mientras dentro de la casa se escuchaban pasos y ruidos extraños. Al día siguiente decidimos deshacernos de una vez por todas de esa máscara. En el patio de nuestra casa hicimos un pequeño pozo y ahí la colocamos. Hicimos una mezcla de papel con ramas y alcohol e intentamos prenderla en fuego. La máscara no quería ser destruida, se negaba por completo. El fuego no iniciaba correctamente, se apagaba y se apagaba. Ya cuando logramos hacer una llamarada, fue que finalmente el fuego tomó fuerza. En los primeros instantes empezó a crujir muy feo, además de que tenía un olor horrible. Se escuchaban lamentos y corrimos dentro de la casa. Así estuvimos un largo tiempo hasta que por fin terminó de arder y todo quedó en paz. Nos acercamos para cerciorarnos de que esa máscara había quedado reducida en polvo. Para nuestra sorpresa, no fue así del todo, pero lo poco que quedó estaba muy lejos de ser una máscara. Era literalmente una baba negra, espesa y apestosa. Con eso cesaron las apariciones dentro de la casa, pero comenzó fuera de ella, desde el patio hasta la banqueta. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso. Fueron los vecinos quienes sus mascotas estuvieron ladrando durante mucho tiempo. Se ponían a ladrar furiosos cuando veían a una mujer con máscara caminar fuera de nuestra casa. Mi padre decidió vender la casa, pero sin poder decir nada de lo que había pasado. Así lo han hecho todos los nuevos inquilinos. Por eso mucha gente ha vivido en esa casa embrujada, sin saber qué es exactamente lo que ocurrió. No teniendo más remedio, mi padre vendió todas las cosas que tenía de brujería. Se deshizo de ellas y no volvió a traer nada a la casa. No más amuletos, no más figuras, tampoco libros. La hechicería no es un juego. Ahora lo sé porque me tocó comprobarlo de la manera más perturbadora. Desde aquel entonces, cada vez que alguien menciona cualquier cosa relacionada al ocultismo, trato de no poner atención. Intento cambiar de tema a algo más agradable, porque inevitablemente termino acordándome de aquella máscara y la mujer que la portaba. Cuando estudiaba en la universidad, obtuve mi primer trabajo gracias a una amiga en una cafetería, la cual está en la ciudad en la que vivo, Los Mochis. Cuando llegué por primera vez a la cafetería, me recibió una de las mujeres que estaría a cargo de mi capacitación. Era una mujer muy agradable, así que rápido nos empezamos a tener confianza y a llevarnos súper bien. Al llegar la noche, ella me empezó a contar sobre las cosas que supuestamente a ellos les pasaban. Me contó sobre una niña que se escuchaba ahí en el café. Obviamente yo pensé que era una broma de mal gusto. Además de que era el nuevo, pensé que era una novatada. Así que simplemente no presté atención. Iban pasando los días y yo no escuchaba a la supuesta niña, y di por hecho que lo que me habían contado era solamente para asustarme. Un día por la tarde salí temprano de mi universidad, así que me fui directo al trabajo. Como no había comido nada aún, fui a comprar algo para comer para mí y mi compañera. Regresé de traer la comida y nos sentamos en una de las mesas de la cafetería. Platicando se nos pasó el tiempo hasta que llegaron 2 clientes y uno de ellos nos pidió el baño. No le puse atención si había entrado o no. Cuando pensé que ya había salido, saqué mi uniforme de la mochila para irme a cambiar. Y cuando quise girar la manilla de la puerta, no giraba. Pensé que estaba atorado o que la habían puesto seguro.
Escuché que el señor que antes nos había pedido permiso para el baño me decía que estaba ocupado, que él no había podido entrar al baño porque estaba alguien dentro. Mi compañera y yo nos miramos impresionadas, pues solo nos encontrábamos ella y yo en la cafetería. Yo le comenté al señor que eso era imposible, ya que no había nadie en el baño, ya que solamente nos encontrábamos mi compañera y yo. Él me volvió a repetir que estaba ocupado, y no solo eso, me confirmó que además de tocar la puerta, una niña le había contestado que estaba ocupado. Mi compañera y yo nos quedamos sorprendidas. Mi amiga y yo nos quedábamos sorprendidas. No sabíamos qué decirle al cliente, así que simplemente pedí las llaves para demostrarle al cliente que no había nadie. Ella me dio las llaves y al abrir la puerta nos dimos cuenta de lo obvio. Ahí adentro no había nadie. El cliente no lo podía creer. Pensamos en no hacer esto más grande y no dijimos nada delante de él. Minutos después salió de la cafetería. Ya que estábamos solas, nos quedamos platicando mi compañero y yo sobre lo que había sucedido. Aún no lo podía creer, pero para ella era normal, pues ya estaba acostumbrado a lo que pasaba en el lugar. Ese día transcurrió normalmente. Después de eso pasaron los meses y no se volvió a hablar del tema. Nadie comentaba nada y al parecer todo habría quedado en el pasado. Por supuestamente para mí fue la mejor idea, ya que no soy una persona valiente precisamente. Llegó el tan esperado 31 de octubre, el día de brujas. Había algo que no me gustaba de ese trabajo, y era que jamás estaba sola, así que no podía sentir miedo. A las 8 de la noche siempre llegaba la jefa, y me acompañaba hasta el cierre del turno. Pero ese día fue diferente. Eran ya pasadas las 8, y ella aún no llegaba. Pero no le di tanta importancia, ya que aún quedaban clientes. De repente escuché su auto estacionarse, así que me sentí un poco más tranquila, ya que pronto íbamos a cerrar y nos podríamos ir a descansar. Cuando llegó conmigo me dijo que tenía cosas que hacer y que me dejaría sola esa noche. Pensé en no preocuparme tanto, pues aún no me quedaba sola. Unos minutos después de que se fue, puse algo de música para no aburrirme, y como soy una persona muy platicadora, me puse a hablar con una de las señoras que se encontraban consumiendo en el café. Me parecieron muy agradables, a mí me transmitieron mucha confianza, ya que cuando mi jefa se fue, ellas me dijeron que la conocían, y de igual manera a su familia. Me empezaron a decir los nombres de cada uno de los integrantes de la familia, y me comentaron que era de la misma iglesia, así que no sospeché nada. Después me hicieron muchas preguntas, y una de ellas fue si tenía novio. Les comenté que aún no lo tenía, pero estaba saliendo con un muchacho el cual me gustaba mucho. Después de responder esa pregunta, ella quería saber si yo me quería casar con él, y le comenté como toda enamorada que sí. Ella me miró a los ojos y me dijo que yo no me iba a casar con él. Yo me reí pensando que era una broma, pero cuando noté que también ellas se rieron, se borró mi sonrisa, y me dijo que no era una broma, que yo no me iba a poder casar con él. Ignoré por completo a las señoras y me puse a limpiar la cafetería. Al parecer no se iban a rendir porque me volvieron a hablar. Yo no quise ser grosera, así que no le contesté. Le pregunté qué era lo que quería de manera amable. Ella me pidió que no me espantara, pero que ella podía ver cosas y que alguien estaba detrás de mí. Pensé que era la broma de la noche. Me estaba comenzando a molestar la actitud de la señora. Después de eso, ellas se retiraron y me quedé completamente sola. Puse música a todo volumen y seguí limpiando la cafetería. De repente algo se cayó. Volteé rápidamente y había sido una engrapadora, misma que yo había dejado muy alejada de la orilla del mostrador. No le puse mucha atención y seguí a lo mío, cuando escuché que la puerta del baño se cerró. Corrí para ver qué pasaba y la puerta estaba cerrada. Las vibras del lugar ya no me estaban gustando, así que salí lo más rápido que pude de la cafetería. Al salir me encontré con uno de los guardias que cuidaba la plaza. Me preguntó si estaba todo bien. Yo muy nerviosa le respondía como pude lo que estaba sucediendo. Cuando volteamos a ver las luces del lugar, se prendían y se apagaban. El guardia y yo nos quedamos estáticos en el lugar. Yo ya no quería estar ahí, pero tenía que hacerlo, o mi jefe se enojaría conmigo. Tomé el valor suficiente para poder entrar y le pedí al guardia que estuviera al pendiente. Dejé las puertas abiertas y traté de terminar lo que ya había empezado. De pronto comenzó a hacer un viento fuerte y las luces se apagaron, y en eso una voz de una niña se comenzó a escuchar en la bocina de aquel lugar, diciéndome que jugara con ella. Para ese momento yo ya me encontraba en el suelo llorando. Escuché que alguien se acercaba, pero no quería voltear, ya que pensé que iba a ser la niña y me iba a asustar. No quería saber lo que iba a suceder. Simplemente me hice bolita esperando lo peor. En eso escuché la voz de mi jefa y corrí a abrazarla.
Ella me pidió que me sentara y me preparó un té para calmar mis nervios. Se sentó al lado mío, me animó a que me controlara y le contara lo que había visto. Empecé por comentarles sobre las señoras. Le dije que ellas me aseguraron que la conocían y ella lo negó rotundamente. Me explicó que podría ser una casualidad, ya que en la iglesia se conocen absolutamente todos. Yo le respondí a mi jefa que ellas iban un paso más allá, ya que me habían dicho los nombres de cada uno de los integrantes de su familia, y fue en ese momento que mi jefa se sorprendió. Ella decía que no era posible, ya que no es muy casual que una persona que nunca has interactuado conozca el nombre de tus familiares. Me pidió que no le contáramos nada de lo sucedido a los demás trabajadores del lugar para no crear rumores, además de que no se espantaran ellos tampoco. Le conté también sobre las luces que se habían apagado, pero ella no me creyó. Le pedí ver las cámaras de seguridad del lugar y que ella lo comprobara por sí misma. Me hizo caso y sacó su celular en donde podíamos ver las cámaras de ese día. Cuando mi jefa se puso a ver las cámaras, ella vio cómo las personas de las que le había hablado entraban al lugar, pero nunca se vio cuando salían. Solo habían desaparecido de ahí, como si hubieran sido fantasmas. Justo después de que aparecieran en cámara, estas habían dejado de grabar y no se pudo captar más sobre lo que yo había vivido. Esa noche tuve pesadillas. Ya no quería regresar a trabajar, pero tenía que hacerlo, ya que necesitaba el dinero para mi universidad. Después de esta terrible anécdota, pasó el tiempo y todo volvió a la normalidad. Intento ya no acordarme de esto porque fue algo muy traumático en ese momento. Han pasado un par de meses y estoy con mi novio. Tenemos un año juntos y tenemos planes de casarnos. Pero cada vez que le platico a mi novio esta anécdota, se le hace muy curioso. Nunca entenderé lo que sucedió aquella vez en aquella cafetería.